Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 8, hoy es 6 de mayo. 6 de mayo de 2022. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. Enviamos un saludo a Orlando Cruz, que el próximo domingo está celebrando su cumpleaños número 68. ¿Cuánto es? Por ahí 70, no sé. Mentira, son 53 años, docente del RUCFA y militante ahí en el distrito 1.1. Ayer fallecieron dos extraordinarias mujeres, de esas que siempre lo digo, pues, que han aportado de manera inmensa a la causa de la revolución del pueblo de Nicaragua y que nunca han pedido nada a cambio. Estamos hablando de María Clotilde Alejos Pavón, viuda de Parajón, mamá Clotilde. Falleció ayer después de estar muy enfermita durante varios días. Falleció en el barrio Providencia de la ciudad de León. Hoy habrá misa de cuerpo presente en la capilla del Divino Niño, ahí en el barrio de la Providencia, a las 9 de la mañana. Le agradecemos a Néstor Gutiérrez y a Vivian Torres que nos informaron. Ella era la mamá de la doctora Argentina Parajón, que fue diputada hasta en la legislatura anterior por el Frente Sandinista. En casa de doña Clotilde, de mamá Clotilde, ahí hubo de todo, hermano. Refugio de guerrilleros, buzón de armas, escuela de guerrilla. Era paradero obligado para dar de comer a muchos compañeros que no tenían, que andaban en la lucha, pero que no podían sufragar sus propios alimentos. Estamos hablando que fue casa de seguridad de Humberto Campbell, de María Lourdes Girón, a China Girón, de Javier Carrión, de Mauricio Valenzuela, de Perla Norori, entre muchos otros. Dice Vivian, ahí vivían, comían, se reunían y hacían entrenamiento militar. Madre protectora de guerrilleros y ejemplo de la causa sandinista. Saludamos a la doctora Parajón y a todos los hijos de mamá Clotilde, a todos sus amigos, a todos los hijos que ella parió y los que no parió, que tiene muchos hijos. Tenía 93 años. Nació el 26 de abril de 1929. Recién nos acaba de cumplir los 93 años. Y si estamos apenas a 6 de mayo, o sea, hace 10 días. Hace 10 días. Y ayer también falleció la Tere Capullo. Qué pesar me da. Siempre quise conocerla, pero con esto es que uno no puede viajar, pues ni modo. Y una mujer extraordinaria, como mamá Clotilde, pues. Conocida como la Tere Capullo, pero su nombre es María Teresa Mora. Y murió en Diriamba, su tierra. Ya vamos a contar cosas de ella. Por ejemplo, Levi Arauz cuenta que nombrar
Tere Capullo es una mujer de gran corazón y una bondad inmensa. Las veces que llegaba a su casa siempre había un plato de comida en su mesa. Una mujer que siempre hizo sentir el amor a los demás con aquellos ricos abrazos que lograban que los corazones se saludaran. Y hace algún tiempo, Rosa Delfina Mora Narváez, nuestra colega periodista, escribió sobre su mamá lo siguiente que me parece sumamente bonito. La Tere Capullo, así es conocida mi mamá en Diriamba, parió 10 hijos y hasta gemelos. A todos nos dicen Capullo. El mayor falleció al nacer. 3 de ellos murieron cuando cumplían los 9 meses de edad. Y mi hermano Norman, de seudónimo René, cayó en la lucha por liberar al país de la dictadura de Somoza. Perdón, de seudónimo René, en la lucha por liberar al país de la dictadura de Somoza, falleció hace 8 años. 8 años cuando lo escribió, creo que hace 10 o 11 años. Para medio subsistir, cuenta Rosa Delfina, mi mamá le lavaba y planchaba la ropa a las alumnas internas del Instituto La Inmaculada, ahí en Diriamba. Ese edificio está abandonado. Cuando estaba libre, ella y yo nos íbamos a parar a la puerta principal del Instituto Pedagógico de Diriamba a esperar que las estudiantes que venían de diferentes países nos llamaran para entregarnos las bolsas de ropa para alistárselas. Y con toda esa carga una vez dijo, esto es una cosa preciosa, oigan esto. Fíjate bien, está criando a 6 hijos, porque 4 han fallecido o al nacer o muy tierno. Está criando a 6 hijos. Lava y plancha para las alumnas de la Inmaculada y para los alumnos del Pedagógico. Y con toda esa carga, cuenta Rosa Delfina, una vez dijo, aquí en mi barrio hay mucha gente que no sabe leer. Y comenzó a ahorrar para comprar las cartillas que comenzó a vender la prensa de Pedro Joaquín Chamorro. La íbamos a comprar al reloj de Diriamba o se la llevaba a don Marcial. Cuando reunió como 10 cartillas, fuimos a traer a los adultos que no sabían leer y comenzó su lucha titánica por enseñar a leer por iniciativa propia. Nadie le dijo a la Tere, sino que ella se motivó porque no sabían. Estaban analfabetos. Y de sus reales, una mujer que lavaba y planchaba, fue a comprar las cartillas y empezó a darles clases. Dice Rosa Delfina, algunos escuchamos de la lucha del frente, yo por lo menos, dice. Y gracias a esa campaña de alfabetización de mi mamá, yo también aprendí a leer a los 5 años. Los cuadernos los hacía mi mamá de papel de envolver, ese papel craft casi, ¿no? Y cosidos con aguja de mano. Total, dice, que yo no sé cómo hacía mi mamá para también atender con amor a nuestros vecinos, porque a la par de la carga de chavalos que tuvo y tiene un marido muy honrado y trabajador, pero bravo a las mujeres, que hasta lo llegaban a buscar a la puerta de la casa, y además bebedor, violento y desconsiderado. De ahí, de esa tarea de alfabetización, mi mamá se ganó el respeto y admiración de los vecinos. Siempre la vieron y la siguen viendo como una líder. La casa era puesta de mando para las vacunaciones, en fin, ella es fundadora de los CDS. Hasta para albergar hermanos de otros países que llegaban a realizar tareas de apoyo a la revolución. En 2019, esto es de 2019, o sea que hace 13 años falleció René. La nombraron hija directa de Diriamba, la nombraron hija directa de Jinotepe. Una extraordinaria mujer. Saludamos a Rosa Delfina, a su hermano Walter, a quien agradecemos que nos haya informado, el piloto Walter, piloto y ciclista, y a Chepe Ramos, su nieto. Chepe Ramos, Rigoberto Rigo. Una gran pérdida para el frente,
la partida de mamá Clotilde y de la Tere Capullo. Son las 6:44. Mañana sábado a las 3 de la tarde va a haber un acto por Rusia, de amistad con Rusia, a propósito que el lunes, el 9 de mayo, el Día de la Victoria. Va a ser en el restaurante 1979, que queda de Plaza Inter 2 cuadras al sur, a mano izquierda. Mañana a las 3 de la tarde, quien quiera ir, pues, a compartir ahí con gente que se identifica con Rusia. El 9 de mayo es el desfile, o sea, cuando estemos haciendo Sin Fronteras el lunes, ya habrá pasado el desfile. O sea que voy a tener que buscar cómo dormir antes para estar toda la madrugada viendo ese desfile, hermano. Habrá desfiles militares en 28 ciudades rusas, en las que participarán 65,000 personas entre soldados y personal pues adscrito al Ministerio de Defensa y más de 460 aviones. Solo en Moscú, 11,000 personas participarán en el desfile el Día de la Victoria en la Plaza Roja y estarán representados 131 equipos militares y 77 aviones. 9 de mayo, seguro que RT transmite, oíste, si no tenés televisión por cable, pues lo podés buscar por Facebook. Todavía tienen a Rusia Today. Si no, ABK, la red social rusa, abrí tu cuenta ahí y lo van a transmitir en vivo. 9 de mayo en la madrugada, eso debe ser como, a ver, nos llevan 9 horas. A las 12 de la noche son las 9 de la mañana, como a esa hora, como a las 12 de la noche va a empezar eso. 12 de la noche, 1 de la mañana, por ahí. El presidente Vladimir Putin generalmente desfila con los veteranos porque su padre murió en la Gran Guerra Patria. Y su hermano murió de hambre, porque la mamá a duras penas podía mantenerlo. Bueno, el día miércoles, en el acto por la dignidad nacional, el presidente Daniel Ortega nos reveló la cifra de lo que costó el subsidio al transporte, al combustible y al gas propano, al gas butano, al gas para cocinar, de lo que costó la última semana con el último alza que iba a haber. Ustedes saben que los viernes que ya se sabe, o sea que hoy se va a saber en la tarde si habrá subsidio 100% o si va a ser una parte. Pero la última semana fue de $4 millones el subsidio. Es una cantidad enorme, hermano, en una semana. ¿Verdad? Es decir, aquí hay muchas cosas que ver. Primero, ¿qué clase de esfuerzo el que está haciendo Nicaragua? Creo que son 6 o 7 semanas las que lleva el gobierno subsidiando total o parcialmente el combustible. No todas las semanas ha sido $6 millones, obviamente. $4 millones, perdón. Pero suponete que el promedio sea 3, pues. ¿Qué estás hablando? De $18 millones. O sea, ¿qué clase? O sea, eso estresa la economía, y las finanzas públicas. Porque ese dinero que sale del presupuesto, de los impuestos que vos y yo pagamos, y que se les tiene que quitar a alguien, alguna de las entidades, para poder financiar ese subsidio. O si hay una recaudación por encima de las expectativas, pues de ahí sale. Pero es un esfuerzo gigantesco. Eso es lo primero, pues debemos estar conscientes de que el gobierno está haciendo el máximo esfuerzo posible para disminuir el impacto de los precios del petróleo, porque esta es otra cosa importante. Recordemos, esto no es un problema de Nicaragua, este es un problema importado. El petróleo ha subido en todo el mundo.
Fíjate que Estados Unidos liberó casi toda su reserva, hizo importaciones de emergencia, está trabajando con Venezuela y sin embargo ya volvió a subir el precio del combustible esta semana. Más de casi $5 está el galón en Estados Unidos. Entonces debemos estar conscientes, en mi opinión, de esas dos cosas. Primero, que este es un problema importado a causa de las sanciones que ha lanzado Europa y Estados Unidos contra Rusia. Eso ha provocado que se incrementen los precios del petróleo. Y lo segundo es el esfuerzo que está haciendo el gobierno de Nicaragua para que el impacto sea menor, porque se trata, como explicaba el presidente Daniel Ortega, de un precio líder de la economía. Incrementa los precios del combustible y eso impacta en toda la cadena de productos que todos consumimos. Segundo, que creo que es importante también, o sea, esto refleja la vocación del gobierno del Frente Sandinista, del presidente Daniel Ortega. O sea, su preocupación son los ciudadanos, es la economía. No es las petroleras, nos tienen sin cuidado. Es los ciudadanos, es el pueblo de Nicaragua, es la economía del país. Entonces, por esa preocupación se buscan los recursos y se anticipa además. O sea, no es asunto que, bueno, está subiendo, ¿qué le vamos a hacer? Como está pasando en tantísimos otros países, ahí nomásito en Costa Rica o en Guatemala. Bukele sí ha hecho un subsidio, también Honduras está dando subsidios, pero después Panamá, ¿qué le va a hacer? O Ecuador, o Argentina, y etcétera. Pues. México tiene la ventaja que produce petróleo y es casi autosuficiente en los derivados, pero nosotros, hermano, entonces solamente si tenemos un gobierno cuya voluntad es proteger a los ciudadanos, podés entender que se tomen este tipo de decisiones, que implica, repito, un enorme esfuerzo financiero, de recursos propios. Y lo tercero, creo yo que es importante, que me parece a mí pues que debemos considerar, es que esto no va a terminar el próximo viernes, ni dentro de 2 semanas, ni dentro de un mes. Esto va para largo. Porque la guerra de Estados Unidos contra Rusia es a matar. Y Rusia, su operación militar en Ucrania, que es contra la OTAN también, es una guerra también a vivir. Matan o mueren. O sea, si Rusia eventualmente, que no va a ocurrir, pero bueno, que si eventualmente perdiera esa operación militar en Ucrania, la destruyen. La destruyen, tengan la plena seguridad, porque ese es el propósito de los yanquis y de los europeos. Entonces esto no es para un mes ni 2 meses, esto va para largo. Y debemos estar conscientes de eso. ¿Cuánto tendrá la posibilidad del gobierno de seguir subsidiando? Es una incógnita. Anda aquí el ministro del petróleo de Irán. Hasta hoy vamos a saber con exactitud a qué acuerdo ha llegado con el presidente Daniel Ortega, porque él se reunió con la Asamblea Nacional, se reunió con una gran parte del gabinete, el gabinete económico y energético del país. Estaban los ministros de energía, el de Enel, el ministro de Hacienda, Iván Acosta, el del MIFIC, etcétera. Pues. Pero esas fueron reuniones informativas. Después tuvo una Asamblea Nacional con el presidente Gustavo Porras y toda la directiva parlamentaria, pero con el presidente Ortega es que se hacen los acuerdos, de lo cual probablemente nos vamos a enterar a lo largo del día de hoy. Quizás al mediodía nos informa la vicepresidenta Rosario Murillo. Y ahí sabremos, pues, si es para vendernos petróleo a un precio inferior al valor de mercado o inversiones. Ellos son muy poderosos en la industria petrolera, muy poderosos. Irán es una potencia en muchas cosas.
y es un aliado estratégico de Nicaragua, uno de los 6 aliados estratégicos de Nicaragua, de los 5. Bueno, entonces, a propósito también creo que es importante que nosotros conozcamos los sandinistas y dominemos al dedillo la propuesta a la cual se sumó Nicaragua, la propuesta de seguridad global que hizo el presidente de China, Xi Jinping. O sea, ¿por qué es importante que lo dominemos? Porque nosotros ya somos suscriptores, de alguna manera, de esa propuesta. Es decir, es nuestra propuesta. Una vez que la respaldas, es tuya también. Entonces, ¿qué le propone China y Nicaragua, por decir algo, pues, al mundo? Eso es lo que tenemos que dominar. Se las vamos a leer y las vamos a comentar. Esto lo hizo Xi Jinping el 21 de abril. Había un foro en China, el foro de Boao, que se organiza cada año, un foro de pensadores de una gran parte de Asia que llegan a cranear pues, sobre la base de propuestas. Hay una temática que se define un año antes y después llegan distintos pensadores, intelectuales, científicos de distintas ramas de la ciencia y presentan sus tesis y después hay una discusión, esta vez es virtual. Hubo una combinación virtual y presencial, pero antes era presencial todo, pues. Y siempre hay un discurso del presidente Xi Jinping. Entonces ahí es una especie de laboratorio de ideas para mejorar el mundo y participan, o por lo menos se les informan a los gobernantes de toda Asia y otras partes del mundo. Es muy importante. Y hay otro foro en la India similar, que es un poco después, que es en mayo que se celebra. Ya pasó, sí. Entonces, a través de video, el presidente Xi Jinping expuso, entre otras cosas, su propuesta, su iniciativa de seguridad global, que dice lo siguiente. Es menester, dice, persistir en la visión de seguridad común, integral, cooperativa y sostenible, y trabajar juntos para defender la paz y la seguridad mundiales. ¿Cómo te vas a oponer a esto? No hay manera de oponerse. ¿Cómo no vas a suscribir esto? ¿Quién no lo suscribe? Los que conspiran contra la seguridad común. Los que no les interesa la paz, y la paz implica no conquistar territorio. A esos son los que no les interesa. Seguridad común, o sea, seguridad para todos. Integral, que no solamente es seguridad militar, es seguridad alimentaria también, es seguridad ambiental. Cooperativa, en el sentido de la cooperación. O sea, entre todos, lo vamos a hacer entre todos y sostenible, es decir, que dure, hermano, que no sea para 3 meses, sino que dure en el tiempo. Primero. Segundo, persistir. Esto me llama a mí la atención. Persistir en respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países. No intervenir en los asuntos internos de los otros países. Respetar el camino de desarrollo y el sistema social elegido de forma independiente por el pueblo de cada país. O sea, soberanía, integridad territorial, autodeterminación. O sea, ¿cómo hemos retrocedido en el mundo? Que estos 3 elementos que antes se suponía que eran universales, que todos los acatábamos, excepto los yanquis, bueno, con algunas excepciones, pero bueno, ahora hay que colocarlo en una propuesta de seguridad global porque ya son papel mojado, hay que recuperarlo, dice. Soberanía, integridad territorial, autodeterminación. Es impresionante. Porque vos lees la Carta de Naciones Unidas y aparecen estos derechos. Se supone que todos los suscribimos, se supone que todos los debemos respetar. Autodeterminación, vos decidís cómo gobernarte.
¿Y con quién te vas a gobernar? Eso es problema tuyo, no te metas. Integridad territorial, no me vas a venir a quitar ningún tuco. Soberanía, yo decido sobre mi territorio y sobre mis asuntos. Tercero, persistir en acatar los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, abandonar la mentalidad de Guerra Fría, oponernos al unilateralismo y desechar la política de grupos y la confrontación entre bloques. A ver, ¿cuál es el clavo ahorita? Que los yanquis han resucitado la Guerra Fría junto con los europeos, porque es que eso les conviene, inventan enemigos. Entonces todo lo que va con el enemigo inventado es proscrito, porque ellos han inventado. La Guerra Fría la han resucitado. Así era antes, ¿te acordás? Los satélites comunistas de la Unión Soviética, así nos decían a nosotros. Y era blanco y negro, estás conmigo, estás en contra mí, es absurdo, un absurdo. Pues a esta altura de cambiar es un absurdo. Entonces ahorita está la rusofobia de moda. Todo lo que es ruso es malo. Prohíben atletas, prohíben músicos, prohíben cantantes, solo porque son rusos. Ahí andan algunos de ellos queriendo que los perdonen por ser rusos. Y dicen, no, mira, yo no estoy contra ese mal, ese es malo, Putin es malo, pero yo soy bueno. Aceptame, y no los aceptan de nuevo. Eso es no tener ni siquiera dignidad. Ahí andan un montón haciendo eso. De los que vivían en una burbuja, la burbuja de las élites capitalistas de Europa, pues. Pero bueno, o sea, el afán de la Guerra Fría, del bloque, nosotros somos los buenos, ustedes son los malos, ¿verdad? En ese afán andan promoviendo el odio, porque no hay otra manera de describirlo, el odio. En la Segunda Guerra Mundial propiciaron el odio contra los judíos por ser judíos. Es que es una cosa espantosa eso, bravo. Y ahora es a los rusos por ser rusos. A los judíos por ser judíos, que es una manifestación de una religión. Y a los rusos por ser rusos, porque es una derivación racial, eslavos, pues. Es impresionante. Y después, bueno, los nazis no solamente era contra los judíos, ¿verdad? Contra los comunistas, contra todo lo que oliera a izquierda. Los comunistas son los que encabezaron la resistencia en muchos de los países. Y cuando lo agarraban los nazis, eso era como Julius Fusik, por ejemplo, para citar un solo ejemplo. Entonces, resucitar la Guerra Fría es volver a esos tiempos, o al tiempo del macartismo ahí en Estados Unidos, que persiguieron a todo aquel que presumían, ya no que tuvieran vínculos con la Unión Soviética, presumían que tenían algunas ideas parecidas a las del comunismo. Entonces los persiguieron, les quitaron los trabajos, los encarcelaron, les impidieron volver a trabajar, les quitaron las casas. Una cosa todo horrible lo que hicieron en Estados Unidos toda la década del 50. A eso vamos a regresar, al ritmo que vamos, pues. Entonces, ¿qué te dice Xi Jinping? Abandonemos esa mentalidad. Olvidémonos de los grupos. Cuarto, persistir en tomar en serio las razonables preocupaciones de seguridad de todos los países. Atenernos al principio de la indivisibilidad de la seguridad. Eso significa que la seguridad no solo es la tuya, sino también es la mía, y es indivisible. Si vos estás seguro, yo también estoy seguro. Tu seguridad debe ser también parte de la mía y al revés. Si yo no me siento seguro, vos no te puedes sentir seguro tampoco. Construir una arquitectura de seguridad equilibrada, construirla. Eso está por hacerse. El equilibrio en la seguridad, ¿sabes? De qué manera
nos equilibramos, que se sientan seguros la plutocracia europea y que se sienta seguro Rusia, que se sienta seguro China, o la India, o Nicaragua, o Cuba, o Venezuela. ¿Cómo hacemos? Irán, ¿verdad? Construir una arquitectura de seguridad equilibrada, efectiva y sostenible. Y rechazar la búsqueda de la seguridad propia a expensas de las de otros países, que es lo que ha ocurrido. Con el crecimiento desproporcionado de la OTAN buscando las fronteras con Rusia para amenazar y eventualmente ocupar y destruir Rusia, o lo que hacen en América, los yanquis. Según ellos, Nicaragua, Cuba y Venezuela somos amenaza a su seguridad y por lo tanto nos lanzan todo tipo de agresiones. Y para nosotros no son amenazas ellos, claro que sí. Sigue la propuesta china. Faltan 2 puntos, son 6. Quinto, persistir en solucionar las discrepancias y disputas entre países de forma pacífica mediante diálogos y consultas. La solución pacífica de las controversias. Bandera de Lenin, hace 100 años, hermano. Y hay que recuperarla porque ya no es así. Ahora es a la brava todo. Apoyar todo esfuerzo a favor de la solución pacífica de las crisis. Rechazar el doble rasero, la hipocresía. Y repudiar el abuso de las sanciones unilaterales y la jurisdicción de brazo largo, la de los gringos. ¿Cómo será que su jurisdicción es de brazo largo? Que a los pobres cubanos no pueden importar algunos medicamentos porque tal vez un componente que solo represente el 1% del producto está fabricado por algún gringo, entonces está prohibido importarlo a Cuba, que Cuba lo importe. Pues. Así, porque si no los castigan a los barcos, a todo mundo. Una cosa terrible. Y el último punto que propone el presidente de China, Xi Jinping, es persistir en defender la seguridad en áreas tanto tradicionales como no tradicionales, en respuesta conjunta a las disputas regionales y los problemas globales como el terrorismo, el cambio climático, la ciberseguridad y la bioseguridad. Y este es muy importante, este es un nuevo acápite que se incorpora, la bioseguridad. ¿Por qué razón? Pongan cuidado en esto. Vos sabés que al principio de la operación militar de Rusia en Ucrania se reveló que había 28 laboratorios biológicos militares de Estados Unidos esparcidos en el territorio de Ucrania. Pero es que no era la primera revelación. El año pasado Estados Unidos admitió que tenía estos tipos de laboratorios dispersos en el mundo y después ya se supo que son más de 300 desde el año pasado. Hay en Filipinas, hay en Indonesia, confirmado. Y en otros países de Asia, como te aseguro que hay ahí en Colombia, te lo aseguro. Cuidado, y en Costa Rica también. Entonces, él se incorpora, Jinping incorpora el tema de la bioseguridad, porque, o sea, no es una cuestión de ciencia ficción, es real. Los científicos yanquis, con científicos ucranianos y de otras nacionalidades probablemente sionistas, habían logrado identificar el gen eslavo, es decir, identificar qué hace eslavo a un ser humano. ¿Ya? ¿Qué características genéticas tiene? ¿Cuál es el gen que lo determina? Y entonces, las armas que estaban inventando iban a atacar a las personas que tengan ese gen para acabar con la población eslava. Es una cosa, mano, ciencia ficción. Ya está aquí. Lo que hace 50 años lo veíamos en unas películas y decíamos que eso era imposible. Ya lo lograron. Y quién sabe qué otra chanchada más lograda, porque la guerra biológica la lanzaron, empezando por el COVID. Ahora están ahí con un invento de hepatitis desconocida que te aseguro que de ahí salió. Esto es sumamente importante. Y la ciberseguridad, que es otra novedad, porque y ahí ahora todo pasa por las computadoras, hermano.
por la red. Todos estamos conectados y en la red están todos los datos de todo, de lo que haces, de lo que no haces, de quién sos, de cómo sos, de qué es lo que tenés. Entonces son 6 puntos absolutamente razonables. Esa propuesta ya es nuestra. Cuando el presidente Daniel Ortega anuncia Nicaragua respalda la propuesta, la iniciativa de seguridad global del presidente Xi Jinping, Nicaragua está diciendo esa propuesta también es mía. Entonces los nicaragüenses, los sandinistas, tenemos que saber de qué se trata, pues, para también difundirla entre nosotros, pues. Ahí les tengo algo, hermano. Cuando yo lo leí en la madrugada, bueno, lo leí anoche, pero lo traduje en la madrugada, pero es que qué barbaridad, mano. ¿A qué extremo estamos llegando? Ya se lo voy a contar, son las 7:09. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Ve, cada vez ando estrenando camisas, ¿sabes por qué? No, es que tengo muchas hermanas que me regalan. Estas me la mandaron de Gringolandia, mis hermanas de allá de Salt Lake. Muchas gracias a las dos. Aquí estuvo su mamá, Cecilia. Muchas gracias a Carla y a María Cecilia por el obsequio. Quedaron planchadas conmigo. Sigan. Está bueno. No, y también la Susan me regaló, la Jenny me dio, la Jennifer también. Para piñata. Está bueno, que siga. Que tengan reales siempre. Mira, hay cosas que han ocurrido y que se disipan así en las noticias porque pues la prioridad a nivel internacional es lo que está pasando en Rusia, pero acaba de pasar algo en África, hermano, que es histórico. Mali, la República de Mali, expulsó a las tropas francesas. La sacó. Denunció los 2 acuerdos y el tratado de defensa que habían firmado y le dijo a las tropas francesas, váyanse de aquí. Es genial. ¿Verdad? Dice, entre las razones de Mali, ¿verdad? Es la posición unilateral del socio francés que lo decidió los días 3 y 7 de junio de 2021, sin consultas previas, cancelar las operaciones conjuntas con las fuerzas de Mali, con las Fuerzas Armadas de Mali, y poner fin a la operación Barkhane. Ahí ellos tienen un problema en Mali de terrorismo objetivo, gente de ISIS que está ahí metida y que han hecho barbaridades. Y hay también hay abusos increíbles de las fuerzas francesas. Están abriendo fosas comunes creadas por las tropas de ocupación de Francia. Violaciones repetidas del espacio aéreo de Mali por parte de aviones militares franceses, a pesar del establecimiento de una zona temporal de exclusión aérea establecida por el gobierno de Mali. Entonces, lo que han denunciado es el acuerdo que regula la presencia de tropas francesas, que llevan 8 años ahí en Mali, el Tratado de Defensa de 2014 y un protocolo que define el estatus de las Fuerzas Especiales Europeas, porque también mandaron otros países. O sea, el grueso de las tropas de ocupación eran francesas. Es impresionante, sí, te digo. Salvajada, me encanta. Bueno, fíjate, hace rato quería hablar, ya les voy a contar lo escalofriante que me encontré, que no es tapazo, ¿verdad? Sino que son cosas concretas. Pero es que hace rato quiero hablar de estas cosas. Yo me puse a hacer una lista, hombre, de todo lo que ha quedado pulverizado, literalmente pulverizado, de los dogmas
ideológicos y políticos que la plutocracia mundial nos había impuesto como valores. Plutocracia es el gobierno de los ricos, eso es plutocracia. Que la plutocracia mundial nos había impuesto como que si fueran dogmas y valores universales, inamovibles, intocables y aplicables a todo, y todo el mundo tiene que acatarlo. Y son, o sea, que fueron pulverizados por Europa y por Estados Unidos en los últimos 3 meses. Por ejemplo, libertad de prensa. ¿Cuál libertad de prensa? ¿Cuál? Si prohíben los medios rusos. ¿Cuál libertad de prensa? Y ahora andan con esa babosada. Ahora a nosotros nos quieren medir las costillas. Decirme vos, ¿con qué autoridad si ellos prohíben los medios rusos? Prohibido por ley. 1. 2. La libertad de expresión, que no es lo mismo. Libertad de prensa es la difusión a través de medios masivos. Libertad de expresión es la libertad que vos tenés de expresar tu punto de vista, tu opinión. Eso también. Lista y servida. Pregúntenle a los europeos que tienen una posición equilibrada o, en su derecho, prorrusa, pregúntenle lo que les pasa. Los comienzan a perseguir, a hostigar, a agredir. Otros ciudadanos, o desde el Estado, o desde entidades privadas, los comienzan a agredir, a privar de sus derechos. ¿Cuál libertad de expresión? Y nos vienen a dar recetas aquí. Los civilizados ellos, sí, cómo no. Entonces todo el que expresa una opinión en favor de Rusia, ya no te voy a decir en favor de Rusia, va pues por la operación militar, en favor de la música rusa, de la literatura rusa, del teatro ruso, del ballet ruso. O sea, ya estás listo. De los atletas rusos. No hay libertad de expresión, no existe eso. O sea, la plutocracia se ha desnudado. Solo hay libertad de expresión si es a favor mío. Solo hay libertad de prensa si es a favor mío. Si no, no hay. Ya se habían quitado la careta algunos gobiernos. Por ejemplo, ahí en España, los españolitos, que por cierto, ese Pedro Sánchez está en un clavo ahorita, porque ahí le descubrieron que andaba espiando a un montón de gente. Y está en élites de cucaracha, mano. Y si hay elecciones las pierde. Pero bueno. Y lo que era izquierda, que ahora es cualquier cosa, pero menos izquierda está en su punto más bajo. Pero bueno. Entonces, ya los españolitos habían revelado su naturaleza. Prohibido decir que el rey es mala gente. Eso es prohibido. Vas preso. Eso es ofender a la monarquía. Y no echaron preso a músicos por hacer canciones. Por hacer canciones. Entonces, ¿cuál libertad de expresión? Y la libertad de pensamiento también. No tenés derecho a pensar diferente. Hasta en eso se quieren meter con vos. Porque si guardás silencio, presumen entonces que tu pensamiento es en contra de la opinión dominante. Ni siquiera tenés libertad de pensamiento. Tres grandes dogmas de la supuesta democracia que debería gobernarnos a todos y que ya han sido destrozados por la plutocracia mundial. Y que no vengan con ese cuento. Solamente, ¿verdad?, el socialismo es capaz de garantizar estas cosas. Otro dogma, la democracia electoral. ¿Cuál? ¿Cuál? Te voy a dar un ejemplo. Bueno. En Francia acaba de haber elecciones, ¿verdad? Ahí no ganó Macron. Ahí perdió Le Pen. Y perdieron todos los otros candidatos. Porque la gente no votó por Macron, votó contra Le Pen.
en la segunda vuelta. Pero los propios medios franceses reconocen, incluso los oficialistas, que son el 99%, porque ahí hay una dictadura de Macron salvaje, que por la vía del chantaje, por la vía de los impuestos, por la vía de la circulación de los medios, de la factura de servicio, Macron nos tiene a todos del cogote. Entonces, hasta esos propios medios, yo he leído artículos en esos medios que admiten que Macron es odiado por la mayoría del pueblo francés. Es odiado. Entonces, la tal democracia electoral no es sobre la base de libre ejercicio del voto, sino la base de la presión, del chantaje y de la censura. Libertad con elecciones. Te voy a dar otro ejemplo. Miren este ejemplo. Esto ahorita pasó la semana pasada. En Finlandia y en Suecia andan entotolotados que quieren sumarse a la OTAN. Finlandia tiene fronteras con Rusia. Y Finlandia hasta ahora había tenido una relación armónica con Rusia. Entonces, pongan cuidado. Sale la propuesta. En Suecia hay potentes fabricantes de armas que son los que están pagando a los medios de comunicación y a los ministros y a los gobernantes de Suecia y de Finlandia, les están pagando para hacer la campaña y meterse a la OTAN, ¿verdad? Bueno, los fabricantes suecos y también los alemanes están metidos, obviamente. Y la OTAN y Estados Unidos no se diga. Pero lo que quiero contar es esto. Entonces sale la propuesta, comienza a discutirse, no sé qué, no sé cuánto. Y en el Parlamento se discute y alguien en el Parlamento, un diputado o una diputada, no recuerdo de qué sexo, propuso que lo decidieran los ciudadanos, que se hiciera un referéndum, sí o no a la OTAN. Pues desde la plutocracia, desde la clase dominante, desde el gobierno de Finlandia le cayeron a palos por esa propuesta. Que esas no son cosas para que el pueblo la decida, que eso lo deben decidir ellos, porque hay cosas muy delicadas que el pueblo no las debe saber. Así. Esa es la democracia. El pueblo de Finlandia no tiene derecho a decidir si ellos como nación se suman o no a la OTAN. Eso lo tienen que decidir la élite. Dicho por los gobernantes. Es que es impresionante. Bueno, eso no significa que si el pueblo de Finlandia, por ejemplo, resolviera y en un eventual referéndum votara que no a la OTAN, no significa que le van a obedecer. Pero bueno, sería un precedente. Me acuerdo en los españolitos, el traidor Felipe González, agente de la CIA y los servicios de inteligencia británicos, ese desgraciado, llega al poder, gana las elecciones del 81, si mal no recuerdo, ¿verdad? Arrasó además, con la promesa de que España no se va a sumar a la OTAN. Esa era la promesa. Y ahí, a los 6 meses se sumó a la OTAN. Hizo campaña, pues hizo un referéndum, pero él haciendo la campaña que sí que convenía. Entonces, no significa nada, pues, pero ¿acaso no es el ejercicio democrático legítimo del pueblo decidir si yo quiero o no quiero ser de una alianza militar? Porque en fin de cuentas, al entrar a la OTAN, pongo en riesgo mi seguridad como finlandés y de mi familia y de mi pueblo y de mis vecinos, de mi ciudad. Pues no, no tiene derecho el pueblo de Finlandia. Eso dicen ellos. Es literal lo que les estoy contando. Es impresionante por derecho. Sigo. La libertad de empresa. ¿Cuál libertad de empresa? ¿Cuál? O sea, si una empresa quiere invertir en Rusia ahorita no puede. Si es una empresa alemana, portuguesa, francesa, británica, holandesa, belga, italiana, griega, no puede. Lo tiene prohibido. ¿Cuál libertad de empresa?
Y si lo hace, le caen encima. ¿Cuál libertad de empresa? Libertad de empresa y castigar lo que son empresas de Rusia. Entonces las castigar porque son de Rusia. O sea, por tu nacionalidad. Luego está probablemente lo más escandaloso que ha ocurrido en términos financieros o económicos de los últimos 20 años. Primero lo hicieron con Libia, después lo hicieron con Venezuela y ahora se lo hacen a Rusia. Le roban sus reservas estatales. No son las reservas personales de los políticos. No son sus ahorros, su cuenta bancaria. No, las reservas de los estados. Las de Libia, que las tenía en banco suizo, en banco francés, en banco británico y si mal no recuerdo en banco italiano, desaparecieron, se esfumaron. Nunca se supo a quién le quedó. Te estoy hablando de miles de millones de dólares. Reservas oficiales de las autoridades de Libia. Luego se lo hicieron a Venezuela. Lo recuerdan, ¿verdad? Se lo hicieron los gringos y se lo hicieron los malditos ingleses, los británicos. Tiene ahí miles de lingotes de oro y se las robó. Se las robó el Estado británico. Reservas oficiales en oro del Banco Central de Venezuela. No son de Nicolás Maduro, son del Banco Central de Venezuela. Entonces, ¿qué Banco Central puede estar tranquilo si sabe que Estados Unidos o Europa se le mete el demonio, te declara enemigo y te quita tu reserva? Lección, hay que sacar todo tu dinero de cualquier país de la OTAN. Sacarlo de ahí. Comprar oro, comprar otras cosas. Rusia lo que va a hacer es respaldar su rublo con oro, con petróleo, con gas y con alimentos. Materias primas. No te queda de otra. Pero no puedes confiarte nunca más. Otro de las. Porque te acordás que decían la soberanía de los fondos propios y los bancos centrales tienen que ser autónomos. ¿Para qué? Para que tuvieran el hilo conductor de la plutocracia mundial. Pero bueno, la libertad religiosa tampoco. Si vos sos ortodoxo ruso, que tenés todo el derecho de serlo, aunque no seas ruso, pero sos de esa fe, las tenés prohibido, te persiguen por eso. Ahorita, por ejemplo, en Ucrania están prohibiendo todas las iglesias ortodoxas rusas, que tienen mucha fuerza en Ucrania, prohibidas. Y han matado 2 o 3 curas ortodoxos rusos, nadie dice nada. No hay libertad de culto. Tenés que ser católico, apostólico y romano o de alguna denominación evangélica, porque si no ya... No, mira, a ver, los musulmanes no los persiguen por ser musulmanes, pues. En Estados Unidos, si alguien es musulmán, ya suponen que tiene vínculos terroristas solo por ser musulmán. Eso son los gringos, así están actuando todos los europeos. Suponen, por el hecho de que sea musulmán, suponen que tiene vínculos terroristas. Sigo más. Soberanía y autodeterminación. Mentira. No es cierto. Y te lo voy a poner con ejemplos de ello. A ver. Los alemanes, Alemania, la potencia más importante de Europa, que es contra la cual están los gringos para someterla, derribarla y frenar todo su desarrollo. Sobre todo el golpe en Europa, el golpe es contra Alemania y luego contra España. Perdón, contra Francia. Pero el primer golpe es contra Alemania. Los gringos le prohibieron a los alemanes hacer un gasoducto con Rusia. Miren, los rusos hicieron 2 gasoductos, los Nord Stream, que conectan un puerto de Alemania con un puerto de Rusia a través del mar Báltico. Son 2 canales. Les abarata el costo enormemente y les garantiza el suministro ininterrumpido de gas, que es su principal
combustible para funcionamiento de toda la industria y también el sistema de calefacción de la población de Alemania. Pues los gringos se lo prohibieron, y no de ahorita, se lo prohibieron hace años, desde que empezó a construirlo la Merkel, porque la Merkel fue la que hizo ese acuerdo. Se lo prohibieron. ¿Por qué creéis que se lo están prohibiendo? Porque los gringos aspiran a ser el principal surtidor de gas de Europa, aunque a los europeos les va a salir como por lo menos un 80% más caro comprarle a los gringos que comprarle a los rusos. O sea, eso es todo. Pero se lo prohibieron y le dijeron, si lo haces te castigo. Y prohíbo a las empresas yanquis que se metan en ese negocio. Así. Hasta que lo cancelaron. ¿Cuál soberanía? ¿Cuál autodeterminación? Y así te puedo citar otros ejemplos actuales. Te doy más. A ver. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ideología nazi quedó proscrita a nivel mundial. Proscrita. Y miren lo que ha ocurrido. Rusia cumplió. Juzgó a los principales, los metió presos, cadena perpetua, algunos fusilados. Y después procedió a la desnazificación de la parte de Alemania que le correspondió a la Unión Soviética. Y fue muy eficaz, sobre todo trabajando con la juventud. Fue muy eficaz. Pero bueno, ¿qué fue lo que hicieron los gringos y los británicos? Absorbieron a los científicos nazis, a las mentes más encumbradas de los nazis, los absorbieron, los incorporaron o al sector privado o a las entidades de defensa de Estados Unidos y de Inglaterra. Así ocurrió. Y luego dentro de Alemania, en la parte occidental, no los metieron presos, los dejaron que se volvieran a incorporar a las grandes empresas como la Mercedes-Benz o la Volkswagen o muchas otras, pues, o la farmacéutica sobre todo. Ahí los incorporaron. Resultado, vos tenés ahorita cuatro ministros de Alemania son nietos de oficiales nazis y están reivindicando al nazismo en Alemania. Ya no se diga en otros países. En Alemania. Alemania tenía prohibido armarse. ¿Y qué fue lo que hizo Estados Unidos? En 1955 sumó a Alemania a la OTAN, Alemania Occidental en aquella época, la República Federal Alemana. Y se suponía que eso no podía hacerse. Desde entonces vienen las violaciones contra la Unión Soviética y su heredera Rusia. Sumaron a Alemania. Y la armaron. Y hoy ahorita acaban de aumentar el presupuesto para rearmar el ejército alemán, invertir en armas de primer nivel. Y lo tenían prohibido. Es como los japoneses. Ya le están haciendo lo mismo. Porque eran los dos imperios derrotados. Junto con Italia, pues, pero Italia fue derrotada antes. ¿Estamos claros? Los nazis, la ideología, además, la manera de pensar, está resucitada. Las autoridades de los 3 países bálticos son nazis. En su pensamiento, en su ideología. No se diga Polonia, por favor. Son los peorcitos que hay. Y luego los ucranianos. O sea, como manera de pensar, raza superior, por lo tanto todos los demás son inferiores y son susceptibles de ser asesinados. Por supuesto, les arrebatar los derechos antes de matarlos. Todo tipo de derechos se los quita. ¿Verdad? Y todos los seres humanos somos susceptibles de ser exterminados, excepto ellos. Todos los demás somos prescindibles. Es ideología que están mandando. Sigo. Las torturas. No, las torturas no son malas. ¿No te acuerdas que Estados Unidos torturaba a los iraquíes y a los afganos en esa guerra y no pasó nada con los torturadores? ¿No te acuerdas de eso? O lo que hacen en Guantánamo y no ha pasado nada. Más bien escribieron libros, manuales de cómo hacer las torturas sin matar al prisionero. Hay manuales derivados de lo que experimentaron en Guantánamo.
Las torturas son legítimas para ellos. Y mira lo que está pasando ahorita ahí en Ucrania. Están torturando a los soldados rusos que capturan. Yo he visto videos, hermano, ¿ves? Yo prefiero, los comienzo a ver y después ya dejo de verlo, porque si por el principio son espantosos, ni imagino el resto. Aplaudidos por la OTAN. Es más, fueron entrenados en esas torturas por alemanes, por británicos, por yanquis, por franceses, entrenados a torturar por ellos. Porque la tortura es legítima si usted es de alguien que no está con vos. Y eso está prohibido por Naciones Unidas desde su fundación en 1948. Pero la Carta de Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos son papel mojado. Y te digo el último. Se puede seguir aquí uno hablando, pues, pero te digo el último. Europa, ¿qué cosa es Europa? La Unión Europea, pues no existe. La Unión Europea no existe. Primero que lo inventaron como continente, ¿verdad? Porque no es continente. Realmente es un pedacito de Asia. Pero bueno, ponerle. La Unión Europea no existe. Lo que existe es Estados Unidos, que tiene un ministerio de asuntos europeos. ¿En serio? Si todos se desviven por obedecer lo que hacen, lo que dicen y mandan los gringos. Ninguno tiene autonomía para tomar decisiones. A Macron lo humillaron. Humillado. Hicieron un acuerdo a sus espaldas y le anularon un contrato. Hace como 2 años, la alianza entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia, a sus espaldas, y le anularon un contrato de submarinos, creo que eran, para Australia, se lo anularon. Lo humillaron. Y anda de perrito faldero. De Biden o del que pongan, porque eso no importa quién ponen. De toda la plutocracia que lo obligaron a que se callara, que se tragara, y vos seguís. Si querés seguir siendo presidente, callate. Y así fue. ¿Cuál es Europa? Europa no existe. Los británicos se encargaron de matar a Europa por anticipado. Cuando se salen de la Unión Europea, ellos tenían su plan, y aquí está el plan, y este es el resultado. Europa no existe. Como competidor ni como potencia no existe. Y la están liquidando económicamente. El nivel de vida de los europeos va a reducirse a la mitad, cuando menos, al terminar 2022. Ya las están sufriendo británicos, españoles, franceses, alemanes, holandeses, suecos, finlandeses, griegos, rumanos, búlgaros, austríacos, suizos. Todos lo están sintiendo. Su nivel de vida, que se supone que es símbolo de prosperidad, de desarrollo, de potencia, eso se va a derrumbar. Y los gringos felices. Entonces el Ministerio de Asuntos Europeos, eso es la Unión Europea, Ministerio de Estados Unidos. Juega, pues. Otro día seguimos con eso, porque da para mucho. Me quedan 20 minutos para contarte esta atrocidad. Es escalofriante. ¿Sabes qué está ocurriendo en Ucrania? No ahorita, ahorita con mayor razón, que ya lleva años. ¿Sabes lo que está ocurriendo? En Ucrania está legalmente, o sea, hay leyes que amparan lo que te voy a decir, el tráfico de órganos. Poned cuidado. Legalmente, si vos estás en condiciones de salud que pueden desembocar en tu muerte, legalmente cualquier persona que está a tu cargo puede autorizar que te saquen los órganos. No solo tu familia, el médico. O si vos tenés a alguien que te está cuidando, pues ese. No sos vos, no que cualquiera. O sea, así de laxa está la ley. Pero eso no es lo peor. El principal asesor de Zelensky es el
dueño de la mayor cantidad de clínicas privadas de Ucrania. Y hay una industria de trasplantes. Lo piden en Europa y los ucranianos se los mandan. Es literal, a placer. Le dicen, mira, tengo un paciente que necesita un hígado con tales y tales y tales compatibilidades. Sí, hombre, y te lo mando. Te buscan las compatibilidades. Tienen una base de datos genética. Suponete Luis Enrique tiene las características genéticas para que pueda donarle el hígado a un alemán. Te secuestran, te sacan el hígado, lo ponen rápidamente refrigerado al avión privado, boom, a Alemania. Eso está pasando. Peor, se lo están haciendo a los soldados. Porque el jefe de una unidad militar tiene prerrogativa legal para autorizarlo. Mira, fulano, sos compatible con uno que vive en Francia y necesita un riñón. Se lo vas a dar. Te vamos a dar unos centavitos, pero se lo vas a dar. Esto lo han hecho en África durante muchos años. Ahí no le pagan más que centavos. Y sin ley. Para llevarse esos órganos a Estados Unidos y a Europa. Esto es real. Y lo han hecho en Centroamérica también. Pero en Ucrania tiene un amparo legal. La ley número 2427, aprobada en mayo de 2018. La ley 5831. Que regula la cuestión del trasplante de materiales anatómicos humanos. O sea, no te estoy inventando. Te voy a dar las tarifas. Porque hay tarifas. En Alemania, ¿cuánto te cuesta tu trasplante? Si te van a trasplantar el hígado, entre 200.000 y 250.000 euros. Y un riñón, de 180.000 a 260.000 euros. Médula ósea, de 120.000 a 140.000 euros. Trasplante de corazón, eso es barato. 50.000 a 400.000 euros. Tarifas de Alemania. En Reino Unido por ahí andan. Fíjate bien. Que lo que sigue es igual de escalofriante. Pongan cuidado. Fíjate. Solo en Ucrania hay 27 centros de trasplante legales autorizados y hay por lo menos el doble más clandestinos. Pero legales, 27. Extraen órganos, lo meten a su equipo de refrigeración respectivo, al avión privado, destino. En 4 o 5 horas está en su destino. Eso están haciendo, hermano. El toque final, dice este autor, esto lo publicó la agencia de noticias, espérame, ya te voy a decir, Newsfront, y lo firma Alexander Sadovnikov. El toque final de esto, dice el periodista. El 14 de abril de este año, ya te voy a decir por qué, la Rada Suprema, el Parlamento, el Senado ucraniano, aprobó la ley 5610, que exime del pago del IVA a los trasplantes anatómicos. O sea, cobraban el IVA, ahora ya no, para abaratarlo. ¿Estamos claros? ¿Cuál es el objetivo? Que se puedan exportar libres de impuestos. Entonces, en este momento, Ucrania es el principal exportador mundial de órganos de donantes. ¿Y por qué la aprobaron ahorita en abril? Porque están matando civiles, secuestran y matan, y nadie se da cuenta. Y los soldados que ellos logran, cuyos cadáveres logran recuperar, tienen unidades médicas vecinas que se encargan de extraer esos órganos.
así de escalofriante, así como te lo estoy contando. Hay fotos de soldados con las tripas de fuera, donde le sacaron algún órgano. Soldados ucranianos. Ya no se diga con los prisioneros rusos. Fíjate cómo es la cosa. En Reino Unido había una lista de espera en 2020 de 6.100 pacientes. Pudieron satisfacer 3.800, la mayoría con órganos importados. No dicen de dónde. En Estados Unidos el periodo de espera es de 3 a 5 años o más. Entonces hay un mercado salvaje. Dice en el sitio web de la Fundación Nacional del Riñón de Estados Unidos, se pregunta a los posibles receptores si tienen seguro y fondos para pagar una operación costosa. Son malditos, ¿verdad? La Red Unida para la Compartición de Órganos mantiene una lista de espera para trasplante de órganos. Una red informática centralizada conecta a todas las redes y a los centros de trasplante. Y si el sistema estatal unificado de trasplantes de Ucrania está sorprendentemente integrado en esa logística. ¿Estamos claros? Fíjense bien, otro dato curioso, dice el periodista, repito su nombre, Alexander Sadovnikov. Desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, la NFK, la Fundación Nacional del Riñón de Estados Unidos, anunció un mayor financiamiento, desarrollo y comercialización de los tratamientos en Ucrania. Y entonces para eso la fundación invertirá en nuevas empresas que desarrollen tratamientos renales innovadores. Dice el periodista, uno se pregunta cuánto de esto tiene que ver con Ucrania, ya que por innovación bien podría entenderse toda la anarquía que ha convertido a todos los ucranianos en potenciales donantes para Occidente. Falta, espérense. ¿Cuánto cuesta un trasplante de riñón en Ucrania? O sea, sacan el riñón, ¿cuánto cuesta? $13,600. Estás hablando 20 veces menos que lo que cuesta en Alemania. ¿Ah? Sigo. Faltan dos cosas básicas, pues a ver si da tiempo sobre esto. Lo primero, le va bien a los centros de trasplantes europeos cuando hay conflictos armados en otros países, les va bien. Con cifras en mano. Por ejemplo, con la guerra en Somalia. O la guerra en Nigeria. O en Túnez. O en Libia. O en Líbano. O en Siria. O en Irak. Las dos guerras. ¿Saben quién es uno de los operadores? Pongan cuidado. Uno de los operadores de esta red diabólica de trasplante en Ucrania. Médicos Sin Fronteras. Qué desgracia que lleve ese nombre. A esa organización la denunciaron en el África por ser la que esparció el virus del ébola en su momento. El Parlamento Europeo ya ha aprobado resoluciones sobre aspectos de la donación y el trasplante de órganos, entre ellos las posibilidades de aumentar la donación de vivos y muertos, mejorar la coordinación de los procesos de donación y las unidades de cuidado intensivo, mejorar la calidad de los trasplantes y optimizar los criterios de donación reforzados. Y después hay más datos. En ese artículo ya lo vamos a publicar ahora, más tarde lo publicamos ahí en la web. ¿Verdad? Fíjense, dice recuerda la lista anterior de países con guerras y conflictos, que ya se la leí. Ahí donde los transplantólogos occidentales tienen la mano llena y está la clave
del éxito alemán. La distancia entre Libia y Alemania es 2.820 kilómetros, 3,5 a 4 horas en avión. Entre Libia y Estados Unidos, 10.083 kilómetros, 12 horas o más en avión. Es decir, la entrega en Alemania es 3 veces más rápida y cumple la norma de 14 horas, porque debes trasplantar un órgano con un máximo de 14 horas, máximo. O sea, si sacaste el riñón ahorita, digamos, son las 8 de la mañana, lo máximo que puedes demorar en trasplantarlo a la persona que lo va a recibir son 14 horas, es decir, a las 10 de la noche, lo máximo. Entre más pronto los trasplantes, más eficaz es el trasplante. Por eso es que a veces en los hospitales, si alguien acaba de fallecer en un accidente de tránsito, lo que sea, y es donante, entonces ahí nomás se hace y eso tiene una enorme eficacia en términos de años de duración. Y viene lo último. ¿Sabes lo que está ocurriendo? En las narices de todo el mundo y nadie les pone mente. Sacaron a 500 niños y adolescentes ucranianos sin padre ni madre. Al principio. A finales de febrero, principios de marzo. No se sabe dónde están. Nadie da cuenta de ello. Presunción. 2. Lo ocuparon como materia prima de trasplante de órganos o están en la despreciable red de tráfico sexual. Mira qué horrible. En la nariz de todos ellos. Yo recuerdo esas fotos al principio que salían huérfanos o abandonados o lo que fuera, pues que salían. Desaparecieron. La mayoría de ellos. Esta organización Médicos Sin Fronteras que opera en Ucrania es la misma que durante la guerra de Kosovo participó en operaciones ilegales de extracción de órganos de soldados serbios capturados y de la población serbia. En particular, una personalidad bastante conocida en el mundo de la política occidental, la ex fiscal del Tribunal de la Haya, Carla Del Ponte, lo dijo en su libro La Casa, Yo y los criminales de guerra, en la que acusó explícitamente a uno de los fundadores de Médicos Sin Fronteras, Bernard Kouchner, de oponerse a la investigación de estos crímenes, porque ellos iban a salir chimados. ¿Cuál es el propósito principal de Médicos Sin Fronteras en África? La esterilización. Forzosa, además. O engañosa. Le dicen a las mujeres, no, mira, es que esto te protege contra el cáncer y lo que están haciendo es esterilizándola, sin que las mujeres sepan. Mira, aquí te pueden violar y vas a salir embarazada. ¿Para qué? Mejor ya te sacas eso para que no salgas embarazada si te violan. Ese es el discurso ahí en África. Por ejemplo, en Georgia, la esposa, Georgia, que es otro país del Cáucaso, esposa del expresidente de Georgia, Mikhail Saakashvili. Ella era la responsable del tráfico ilegal de órganos entre 2014 y 2015. Y hay una carta que le encontraron a un soldado fallecido en combate, un soldado ucraniano. Con esto vamos a cerrar. En esa carta dice el soldado, que no identifican: el ejército se ha convertido en un negocio privado, un negocio del que se benefician los funcionarios. Es un negocio de venta de los órganos de nuestros combatientes que se suministran desde Ucrania a Europa. Macabro, ¿no? Demoníaco. Por eso hay que acabar con la banda nazi de Ucrania. Hay que acabarlo. ¿No? Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes
dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.